Canarias, con un equipo de especialistas que se ha creado con el nombre de la cátedra del régimen económico fiscal entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Círculo de Empresarios, en un ejercicio de importantísima responsabilidad social corporativa. El director de la cátedra, don Salvador Miranda, es la persona que ha dirigido este coloquio y esta jornada, que yo le agradezco en nombre de la Real Sociedad Económica muchísimo todo lo que hace por nosotros, puesto que aparte de dirigir este coloquio sobre el régimen económico fiscal, ha escrito la historia de la Real Sociedad Económica durante el siglo XIX en su condición de historiador y está muy vinculado a nosotros, así que le agradezco muchísimo haber organizado este acto en la Real Sociedad Económica. También se lo agradezco, por supuesto, al rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que me acompaña, al presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Lothar Siemens, que también está con nosotros en esta mesa, y al presidente del Círculo de Empresarios, don Germán Suárez, que también se sienta con nosotros, y don Salvador Miranda. Y a continuación le voy a dar la palabra al rector para que nos diga unas palabras. Muchas gracias, muy buenas noches, señoras y señores. Simplemente, en primer lugar, pues agradecer a la Real Sociedad Económica, amigos del país, de Gran Canaria, el que nos acoge para tratar un tema que yo creo que en estos momentos es de enorme interés e importancia para nuestras islas y para nuestro futuro. Las cátedras de mecenazgo son una fórmula que en estos momentos, una de las pocas fórmulas de mecenazgo que tenemos en estos momentos en España. La existencia en este caso de un grupo empresarial, de una organización empresarial como es el Círculo Empresario, ha considerado que puede aportar unos fondos para poder desarrollar en la universidad una actividad universitaria dedicada a un tema concreto. La universidad dispone de un conjunto de cátedras de mecenazgo, de cátedras UNESCO, son subvencionadas evidentemente por la UNESCO, hasta cátedras financiadas, patrocinadas por distintas empresas e instituciones. Para nosotros es una verdadera satisfacción el que tengamos esta cátedra del REF, primero por lo que significa, porque hacemos partícipe a la universidad y a los universitarios del estudio académico, de la investigación que se pueda abordar sobre el REF. Entendemos que ahora tenemos este REF, pero este REF hay que continuar trabajando sobre él, analizarlo y transferir a la sociedad todo lo que significa el REF. Pero también, por otro lado, al Círculo de Empresarios, porque es una de las fórmulas en las que nos estamos volviendo a encontrar la universidad y la empresa, una acción que en estos momentos en España es extremadamente débil y que en mayo pasado, el desaparecido Emilio Botín hacía un reclamo a la sociedad diciendo que sin investigación no había futuro y que esa investigación tenía que ser una investigación entre todos y donde la sociedad, a través de su industria, a través de su empresa, tenía que participar. Por lo tanto, yo me siento como rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria enormemente satisfecho de que se haya conseguido esta cátedra y sobre todo de los profesores que participan en ella y del profesor Salvador Miranda Calderín, que es evidentemente un profesional, pero también es un hombre de la casa, puesto que sigue siendo profesor de la casa. Y hace un par de años el equipo de investigación que dirige el profesor Santiago de Luján y al que pertenece el profesor, el doctor Salvador Miranda Calderín, pues fue reconocido como uno de los grupos de excelencia de nuestra universidad. Por tanto, una satisfacción y espero que hoy sea una presentación de esta cátedra y de lo que va a poder hacer, y de la participación abierta que esta cátedra va a tener con toda la sociedad. Así que muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, rector. El señor presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Lothar Siemens, tiene la palabra. Quiero decirles en primer lugar que el REF es una parte importantísima de nuestro fuero, de los canarios, y es una herramienta
que beneficia a todos los canarios, a pesar de que desde ciertos sectores políticos se esté haciendo ver que solo es una cuestión de los empresarios, que solo favorece a los más pudientes. No es así. El REF es algo del que se benefician todos los canarios, y es algo por lo que estamos luchando desde hace muchísimos años. Desde que se echó en marcha a principios de los años 70, Juan Pulido Castro, en el parlamento aquel que había en el régimen franquista, hasta las diversas modificaciones que ha habido, yo he participado en diversos foros, más como oyente que como participante, porque no soy economista, pero en fin, he estado al lado de todos los protagonistas que han estado ideando el REF que queremos para Canarias, y lo que sí veo es que después de tantos años es algo que no se culmina nunca. Siempre sufre recortes, se tergiversa, se queda cojo, en fin, no es satisfactorio, nunca ha sido satisfactorio. Ahora pues ha salido una nueva ley del régimen económico fiscal, y también hemos llegado tarde, porque yo creo que no hemos sabido plantear desde una masa importante qué REF queremos. Siempre los hacen los políticos y tenemos que tragarnos lo que hacen ellos, y después hay grupúsculos que dicen queremos esto así, queremos esto así. No es satisfactorio lo que estamos haciendo. Yo por eso ya hace pues, 1 año y pico con Salvador formamos un grupo de sabios de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas para plantear por lo menos algunos aspectos del REF que pudieran servir para financiar los proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad de Las Palmas. Y se hicieron unas propuestas que fueron bien acogidas incluso por el Parlamento de Canarias, pero después yo no sé, Salvador, qué deriva ha tenido toda aquella cosa tan inteligente que hicimos, ¿verdad? Si realmente se ha recogido, se ha tergiversado, se ha recortado. Lo cierto es que el REF ahora sale incompleto, porque sale la parte económica y fiscal están separadas, sale una sí, otra no. En fin, este desorden hace pensar que lo que tenemos que hacer ahora desde la universidad, que es nuestra máxima potencia intelectual de Canarias, y desde el empresariado, tenemos que hacer un esfuerzo, no pensando ahora, sino pensando en el año 20 o en el año 25, definir un REF definitivo para Canarias, es decir, esto es lo que queremos, pero bien pensado. Y eso, yo creo que eso es uno de los objetivos de la cátedra, al mismo tiempo que concienciar a todos los estudiantes y a los profesores de lo que es el REF, porque es que mucha gente no sabe lo que es eso. Y eso, como dije en el principio, es una cosa importantísima. Yo no digo nada más, sino que ceda el presidente la palabra a las personas que van a actuar esta noche, y a ver si esto puede ser un punto de arranque, esta cátedra, que me parece importantísima, y me alegro que el círculo empresario al que yo pertenezco haya tenido la valentía de querer apoyarla. Pues será la herramienta que realmente sirva de palanca para cambiar el devenir de este proyecto. Muchas gracias. Tiene la palabra don Germán Suárez, presidente del Círculo Empresario. Buenas noches a todos, señoras y señores. Vamos a ver, como presidente del Círculo de Empresarios, esta idea de tener un mayor conocimiento, una mayor expansión de lo que es el REF, como ya dijo el señor Lothar Semen, el rector, de la importancia que tiene un documento tan importante para que el desarrollo de nuestras islas, y que por unas razones o por otras, pues cuando no nos hemos quedado cortos, largo nunca, y nunca satisfecho. Y sobre todo el desconocimiento que hay para mucha gente de lo que es el REF. El REF es para 4 señores, que son los que se benefician, la verdad, como acaban de decir. Cuando este tema fue planteado en el Círculo, que el Círculo ya tenía, quería ver la forma de poder desarrollar este tema y de darlo a conocer más, y cuando esto se nos planteó, pues el tema fue bastante rápido, y por un consenso total y absoluto tomamos la decisión de apostar por esta cátedra del REF, después de recibir, por supuesto, las diferentes explicaciones y sobre todo
aparte de don Lothar Siemens como miembro del círculo, por don Salvador, que nos expuso muchas cosas, pero pues en líneas generales nosotros teníamos en la mente apostar por el REF, y esta es la mejor vía que podemos tener a través de nuestra universidad, de apostar por esta cátedra. Y es la razón por la cual el círculo de empresarios tomó esa decisión. Y ya no es tan solo por lo que se puede hacer por el REF, mejorar, etc., sino hicimos mucho hincapié en el conocimiento que se debe trasladar a la ciudadanía, y que la universidad es un lugar de conexión cara al exterior. Es decir, que hoy o ayer le pregunta a un estudiante, mucha gente de la sociedad civil, ¿qué es el REF? ¿Y esto qué? ¿Y para qué es el REF? El REF es un tema para 4. No conocen. Entonces, el no conocimiento del REF significa y trae consigo, pues bueno, el que no se le saque partida, no se defienda como debe defenderse, y no se saquen los objetivos para los cuales el REF ha sido reconocido como documento excepcional para las Islas Canarias. Para nosotros es una gran satisfacción el tener la oportunidad vía la universidad de apostar por esta cátedra, en el convencimiento que el trabajo que van a hacer va a ser un trabajo muy bueno, y que la universidad y todas las personas que van a involucrarse en esto son de un altísimo nivel, y porque estábamos convencidos sin lugar a dudas que era el lugar idóneo donde debíamos de apostar, y por eso lo hemos hecho, y estamos bastante satisfechos. Aquí hay varios compañeros del Círculo de Empresarios que bueno, que también, como todo el círculo, ha tomado parte en esta decisión, porque fue una decisión consensuada totalmente y sin ningún tipo de duda al respecto. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. A continuación, le voy a dar la palabra al doctor Salvador Miranda para que presente al comité científico de la cátedra y presentarle ahora de forma aparte. No tiene demasiado sentido, está más que presentado. Es un economista, es un especialista en derecho fiscal, es un historiador y en el anagrama de la cátedra pone cátedra del REF, y abajo aparece una cifra, 1507. Es decir, es muy buena idea para la cátedra y buena idea para el trabajo que van a desarrollar de que sea historiador aparte de economista, porque no solamente el presente vale para comprender un régimen fiscal distinto que tiene Canarias, sino el pasado. Desde 1507 el Estado español le ha dado a Canarias un régimen fiscal diferente. Es decir, creo que hay unas posibilidades inmensas de un trabajo magnífico que no se había hecho nunca en Canarias, y estaremos pendientes de los resultados de ese fantástico trabajo. A continuación, don Salvador Miranda va a presentar a los miembros de la cátedra. Señor director de la Real Sociedad, rector magnífico de la universidad, dignísimas autoridades, amigos del país, señoras y señores. Es para nosotros un honor estar aquí en la presentación de esta cátedra, a la que le hemos dedicado muchísimo tiempo y que pretendemos que sea un avance significativo en todas las investigaciones y en la innovación que esperamos conseguir en esta institución señera como es el régimen económico y fiscal de Canarias. Agradecer indudablemente al Círculo de Empresarios, al Consejo Social y sobre todo a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la oportunidad que nos brindan de haber hecho un equipo multidisciplinar completamente abierto, y que estamos trabajando ya desde hace 2 meses. Tenemos una página web que ya está disponible, esperamos que todos la puedan utilizar, y vamos a partir de una breve presentación
del comité científico y tenemos el anagrama de la cátedra. El anagrama de la cátedra parte de una fecha, 1507, y de una escalera que va subiendo, tiene 3 peldaños, y queremos caminar tanto hacia arriba, hacia el futuro, como profundizar en nuestro pasado. La primera de las breves conferencias que vamos a tener hoy, que la voy a dar yo, y que será a continuación de la presentación de la cátedra, veremos el significado de esta fecha, de este año 1507. Pero quiero comenzar, aquí tenemos nuestra página web, y quiero comenzar a hacer todo de forma muy breve. Tenemos 4 conferencias y lo que quiero es pues darles una idea de la esencia de lo que representa para nosotros la reforma, de tal forma que no cansen las conferencias, que sean divulgativas, y siempre habrá, al final en el coloquio, siempre habrá tiempo para profundizar en cualquiera de las cuestiones. En el comité científico, primero tenemos investigadores tanto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como de la Universidad de La Laguna, y tenemos tanto profesores míos como alumnos míos, e indudablemente compañeros de profesión y compañeros de estudio. Por lo tanto, tenemos un equipo que creemos que estamos todos ilusionados y que el rendimiento pues se verá no solo a largo plazo, sino a corto y medio plazo. Tenemos el doctor José Andrés Dorta Velázquez, que es el subdirector de la cátedra, es profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna. También tenemos con nosotros a Guillermo Núñez Pérez, catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de La Laguna y conocedor del régimen económico y fiscal de Canarias. Víctor Sánchez Blasque, también doctor Víctor Sánchez Blasque, profesor titular de Derecho, también en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y ha trabajado en muchos temas relacionados con el régimen económico y fiscal. El doctor Francisco Hernández González, también profesor titular de la universidad, asesor fiscal en ejercicio, y es una de las personas que más ha contribuido al desarrollo y al estudio del impuesto general indirecto canario. José Juan Denis Mayor, también doctor, profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Él es docente y es una de las personas que está contribuyendo más al trabajo de la página web, al reconocimiento en los medios sociales, etc. Murli Quesomal es un prestigioso asesor fiscal de Las Palmas de Gran Canaria, compañero mío de estudios, compañero mío de profesión, es una de las personas que está en primera línea en el asesoramiento fiscal. Antonio Villuela Llanos, él es economista, es abogado, es director de una importante firma de abogados aquí en Canarias, socio, y también es una persona que trabaja desde el punto de vista no solo profesional, sino también ha hecho sus pinitos de investigación en sendas comisiones que hemos formado sobre el régimen económico y fiscal de Canarias. Y Fernando Ramón Balmaceda, él es economista, representa a la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias y también es un asesor fiscal de prestigio en Las Palmas de Gran Canaria. Me olvidé de comentar que Murli representa también a la otra asociación, a la Asociación Española de Asesores Fiscales. La cátedra, el comité científico, es un comité abierto. En momentos puntuales necesitaremos de más personas, sobre todo cuando se abra la parte económica del REF, y indudablemente contaremos con personas a nivel puntual, y muchos de ellos, pues si lo consideramos y lo tienen a bien, pues quedarán incorporados en nuestro equipo. Los objetivos nuestros son muy claros, son muy básicos. Queremos divulgar el REF entre la sociedad canaria, pero también queremos contribuir a su reforma estructural.
Hasta ahora lo que se ha hecho no es una reforma estructural, son aspectos muy específicos, y lo que queremos es llegar a esa gran reforma que queremos, que la sociedad viene demandando desde hace muchísimo tiempo, y que se vio con mucha claridad que en épocas de crisis el régimen económico y fiscal no servía para nada. Las ponencias que vamos a dar hoy van a ser 4. Una primera sobre el origen del régimen económico y fiscal, que la voy a dar yo. Va a ser más que una conferencia, ustedes verán que va a ser algo que a poco que vaya contando lo van a ir entendiendo, y a su vez aprovecharemos para divulgar los entresijos de nuestro origen. Luego entramos ya en una cuestión técnica, que es la reforma de la SEC, de la Zona Económica Especial, y la nueva deducción en África. Luego tendremos una tercera ponencia sobre las reformas en la Reserva para Inversiones en Canarias. Esa la volveré a dar yo. La anterior la dará mi compañero el doctor Víctor Sánchez Blasque. Y al final concluiremos con las omisiones, con lo que echamos en falta en esta reforma del REF, que la dará también el doctor Andrés Dorta Velázquez, gran conocedor de nuestro régimen económico y fiscal. Y sin más, voy a comenzar con la primera de las ponencias. La mesa, si quiere situarse. Hay algunos sitios, en la primera hay por lo menos 3 sitios que si quieren pasar dentro, podrían estar dentro. Uno de los objetivos básicos que nos hemos marcado en esta cátedra es divulgar e investigar el origen de nuestro régimen económico y fiscal. Y para eso hemos incorporado en nuestro logo una fecha, 1507. Lo único que voy a hacer en esta primera presentación es explicarle este plano, este mapa de Gran Canaria con una serie de fechas. Y no hay más, va a ser esta única diapositiva la que voy a expresar. Y partimos de un hecho que es la conquista de Gran Canaria en 1483. Fecha que estuvo cuestionada durante mucho tiempo, pero que ya la historiografía la da como válida. 1483, fecha en que termina la conquista de Gran Canaria. Y se tardan 4 años para darse una primera provisión. Hay una provisión real en 1487 porque los vecinos de Gran Canaria tienen miedo de que la isla se pueda vender, que la corona de Castilla pueda enajenar las islas como había sucedido con Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro y La Gomera, que eran islas de señorío. La isla de Gran Canaria la conquista Castilla, pero a pesar de conquistar la Castilla, el miedo existía. ¿Por qué si no los monarcas habían esperado 4 años? Entonces se produce algo inaudito. Se produce una petición de los vecinos para que los reyes prometiesen que no enajenarían ni en ese momento, ni en momento alguno, ni la isla, ni parte de la isla. Existía un temor. Y en 1487 sale una primera misiva real
que tiene importancia en el contexto del régimen económico y fiscal, una promesa de no enajenación. ¿Por qué esta misiva se llama provisión? Porque fue rogada. Vamos a tener una primera diferencia entre cuando es lo que pide la gente, sería una provisión, y cuando lo conceden los monarcas sin que nadie se los pida, un privilegio. Luego ya tenemos un primer hito en la historia de Canarias, 1487, una provisión real que promete que no se va a vender, no se va a enajenar ni la isla ni parte alguna. Pero es que en ese propio año, en 1487, los monarcas habían dado la villa de Agüime al obispo Frías por su contribución en la conquista, por su contribución económica en la conquista. Y los reyes católicos lo que dejan aparte es la villa episcopal de Agüime. 1487, el mismo año. Después de esta provisión, los reyes hacen algo que venían realizando en toda la conquista de Andalucía y en el reino de Granada: conceder una serie de privilegios, conceder una serie de exenciones. Y en 1487, el 20 de enero, en la ciudad de Salamanca, los reyes otorgan un privilegio, y es el privilegio de la franqueza de la isla de todo tipo de pechos y alcabalas, que eran los impuestos que regían el sistema impositivo de aquella época, durante 20 años. Ahí tenemos indudablemente un hito, ahí tenemos indudablemente un origen claro de nuestro régimen económico y fiscal. 7 años más tarde, en 1494, se produce otro privilegio de gran importancia, el denominado fuero o privilegio de Gran Canaria. De nuevo no es rogado, y los reyes católicos otorgan un modelo de gobernación igual al de los reinos de Granada e igual a lo que existía antes en Castilla, con ciertas remodelaciones. Este fuero de Gran Canaria de 1494 es un modelo de gobernación, un modelo de gobierno del ente local, que en Gran Canaria coincide el ente local con la isla, con el espacio isla. Pero este fuero, que tiene una importancia vital, le habíamos dado todo bombo y platillo a los historiadores, hasta que en 1970, un profesor andaluz, Moreno Casado, transcribe el fuero de Baza, y el fuero de Baza es exactamente igual al fuero de Gran Canaria. Pero es que avanza la investigación y nos damos cuenta de que el fuero de Baza es idéntico al de Gran Canaria, pero a su vez idéntico a un montón más de fueros. La coincidencia, fíjense ustedes, está en el fuero de Gran Canaria. Pues podríamos decir, ¿es un hito histórico? Efectivamente, es un hito que representa no más que la incorporación plena de las Islas Canarias, en concreto de la isla de Gran Canaria, al derecho castellano. Pero en la identidad nos hace saber que tanto el fuero de 1494 como el privilegio de franqueza de 1487 eran herramientas de política económica y de gobernación comunes al resto de los territorios. Vamos a dar un salto a la isla de Tenerife y La Palma, las 3 islas de realengo que existían. Y en 1496, Alonso Fernández de Lugo termina la conquista de Tenerife y consigue unas capitulaciones con unos poderes omnímodos, tipo los poderes que consiguió Cristóbal Colón cuando descubrió América. Más que un gobernador, más que un adelantado título que se le dio luego,
Alonso Fernández de Lugo era un auténtico virrey, con los problemas grandes que eso ocasionó entre los regidores e incluso entre los monarcas. Pero el hecho cierto es que en 1496 se termina la conquista de la isla de Tenerife. Y Alonso Fernández de Lugo tiene poderes y otorga las mismas exenciones que los reyes le habían otorgado a la isla de Gran Canaria, pero con un plus más. Si vuelvo a 1487, en 1487 a Gran Canaria se le declaró exenta de todo tipo de pechos y alcabalas durante 20 años, pero a cambio tenía que satisfacer un impuesto, el almojarifazgo, del 3%, para que todos lo entiendan, un impuesto de aduana del 3%. Alonso Fernández de Lugo en 1496 declara exenta a Tenerife y a La Palma, y ni tan siquiera tenían que gravarse con este impuesto de aduana del 3%. Era una medida provisional, no otorgada por los monarcas, pero indudablemente sí otorgada con unos poderes que hoy en día los historiadores no tenemos a disposición porque nunca se ha encontrado. Y luego llega 1507, la fecha que hemos elegido. En 1507 han pasado 20 años del privilegio de franqueza de Gran Canaria, 1487 más 20 años, 1507. Y en 1507 los reyes lo que dicen es que otorgan la exención a perpetuidad y a cambio el impuesto de aduana y de almojarifazgo sube del 3 al 5%. Luego en 1507, ¿qué nos encontramos? Que todas las 3 islas realengas están exentas de todo tipo de pechos y alcabalas. Podemos decir que ahí, en esa fecha, nace nuestro régimen económico y fiscal, porque es el primer momento en que nos encontramos en que está todo ratificado y está todo claro. Faltaba algo, que la franqueza de Tenerife la ratificasen los monarcas, y lo hacen en 1510. En 1510 los monarcas se dan cuenta de que no hay un privilegio que ellos hayan concedido, que el privilegio lo concedió el gobernador, ya en esa fecha el adelantado Alonso Fernández de Lugo, y lo que hacen es, para no tener problemas, dicen: declaramos exento de todo tipo de pechos y alcabalas a la isla de Tenerife durante 25 años a partir del año de su conquista. A partir de 1496, 25 años. Con posterioridad, Tenerife, cuando vencieron esos 25 años, quiso hacer valer su derecho de que no se le aplicase el impuesto de aduana del 3%. Si bien los reyes católicos homogenizaron los tipos impositivos de todas las islas y grabaron a Tenerife también con el mismo impuesto que tenía en Gran Canaria, que en esos momentos era del 5%. Por eso en 1507 se da una circunstancia, marca un hito histórico, y este hito histórico es que con carácter perpetuo se conceden unas exenciones. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se concedió en 1487 y 1507? El ámbito temporal. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se concede en 1507 y lo que se había otorgado a las poblaciones del Reino de Granada? La gran diferencia está en el tiempo. A todos los reinos, a todas las poblaciones del Reino de Granada se le concedían exenciones, pero temporales. A nosotros, en nuestras islas, por nuestra lejanía y por una serie de circunstancias que hoy no les cuento por brevedad, pero les contaré en otras charlas, se le concede a perpetuidad. Es el reconocimiento claro y contundente de la metrópoli de que una región diferenciada necesitaba una fiscalidad diferente. Por eso
Desde aquí queremos contribuir a la divulgación de esta fecha de 1507 como origen de nuestro régimen económico y fiscal. Espero haber contribuido con este pequeño cuento o con esta pequeña conferencia, si ustedes quieren, a la divulgación del acervo histórico y cultural tan importante que para la sociedad canaria representa nuestro régimen económico y fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación para hablar de las novedades del REF y la nueva deducción por inversión en África el doctor don Víctor Sánchez Vázquez. Buenas noches a todos. Dos de los ámbitos en los cuales también ha operado, ha recaído la reciente reforma del régimen económico y fiscal de Canarias son los relativos a la ya existente Zona Especial Canaria y a la novedosa deducción por inversiones en África Occidental. En mi intervención haré una exposición sintética, breve, acerca de las novedades principales en estos dos ámbitos. Comienzo por la Zona Especial Canaria. Puedo decir de principio, y lo digo con total firmeza y claridad, que puede catalogarse la reforma en el ámbito de la CEC como una reforma de gran relevancia. ¿Y por qué es una reforma de gran relevancia, en mi opinión? Porque nos encontramos con una reforma que ha abordado diversos aspectos que habían sido señalados ya de hace bastante tiempo como algunos de los aspectos necesitados especialmente de reforma en el ámbito de la CEC. En diversos documentos, tanto internos del consorcio como externos, se ponían de relieve determinadas cuestiones que deberían ser reformadas en el futuro. Pues bien, la gran parte de estas cuestiones se han reformado a finales del año 2014. Y en consecuencia, hasta el año 2020, en lo relativo a las nuevas autorizaciones de entidades CEC, y hasta el año 2026, en cuanto al disfrute del régimen, nos vamos a encontrar con una regulación que introduce novedades, primero, en cuanto a los sujetos pueden acogerse al régimen de la CEC, solicitudes que pueden realizarse para inscribirse en el ámbito de la CEC. Segundo, en cuanto a las actividades económicas que pueden realizarse bajo el régimen especial de tributación del ámbito de la CEC. En tercer lugar, en cuanto al lugar de realización de la denominada siempre, luego veremos en qué consiste esto, CEC industrial. Y en cuarto lugar, también hay cambios importantes en cuanto a la dimensión, el contenido mismo del beneficio fiscal, allí donde es principalmente importante, el impuesto sobre sociedades. Haré referencia a estas cuatro cuestiones. Y es que en primer lugar se produce un cambio importante en relación con los sujetos que pueden pedir la autorización para operar en el ámbito de la CEC y su posterior inscripción y disfrute del régimen fiscal especialmente favorable. ¿Y por qué y en qué consiste este cambio? Pues bien, el cambio es muy sencillo. Hasta ahora, hasta finales del año 2014, para que pudiera operar en el ámbito de la CEC una entidad, tenía que ser una persona jurídica de nueva creación. Tenía que haber la constitución de una nueva sociedad, en definitiva. Sin embargo, a partir del 1 de enero del año 2015, va a ser posible también que operen en el ámbito de la CEC nuevas sucursales. De este modo, por poner un ejemplo, una sociedad residente en España, o no residente, siendo residente en la Unión Europea o fuera de ella, que quisiera operar en el ámbito de la CEC, porque aquí veo oportunidades de negocio, veo un régimen fiscal bastante atractivo, no va a ser necesario, como era necesario hasta ahora, la constitución de una sociedad filial, sino que va a ser simplemente suficiente, lo cual es una facilidad importante, el establecimiento a través de una nueva sucursal. Por tanto, facilidades para la instalación en el ámbito de la CEC de sujetos que tengan interés para operar
en ella. También hay cambios muy relevantes en relación con las actividades económicas que pueden realizarse en el ámbito de la CEC. Y esto ha de situarse en un contexto en el cual la identificación de determinadas actividades económicas, y no cualquiera, es el instrumento fundamental a través del cual la regulación de la CEC fomenta, potencia el objetivo fundamental que se pretende con ella, que es la diversificación de la economía en el archipiélago. Si comparamos la CEC con los otros beneficios fiscales del REF y queremos identificar un elemento distintivo de la misma, es esa diversificación. Pues bien, en el año 2000, cuando se instauró y se puso en funcionamiento por primera vez la Zona Especial Canaria, se aprobó una lista de actividades económicas. Esta lista sufrió muy pequeñas variaciones, muy pequeños aumentos, en total 5 actividades, 2 primero, 3 después, en los años 2003 y año 2006. ¿Qué ha ocurrido a finales de 2014 con vigencia a partir del año 2015? Pues bien, hay un aumento muy considerable de las actividades CEC. Hay una nueva lista, un añadido de aproximadamente 20 más. Es decir, se conservan las actuales, pero se añaden unas 20. A modo de ejemplo, aquí he señalado algunas, hay otras, no puedo hablar de todas en su integridad. Por primera vez se incorpora la agricultura, aunque es cierto que un determinado tipo de agricultura, cultivo de plantas medicinales y farmacéuticas. El sector naval y aeronáutico, que ya estaba, se amplía. Se introduce la posibilidad de que se actúe en el ámbito de la CEC en la fabricación de embarcaciones de recreo, deportivas y drones también. También se añade la reparación y mantenimiento naval y aeronáutico. En cuanto a los recursos naturales, hay novedades importantes también en el ámbito de las actividades nuevas. Recogida y tratamiento de aguas residuales, de residuos, desalinización y desalación de aguas a partir de energías renovables. Este es un aspecto que en otras actividades también se potencia mucho, las energías renovables. La energía eléctrica a partir de energías renovables, la producción de la misma ya estaba en el ámbito de la CEC. Se ha pretendido completar el ciclo productivo y se añade el transporte y distribución de la misma. Algo parecido ocurre en el ámbito audiovisual. Estaba la producción cinematográfica, se ha añadido la distribución cinematográfica. Y también un aspecto quizá muy relevante, quizá lo que más ha salido en los medios de comunicación, en cuanto a las actividades que podríamos llamar complementarias al turismo, donde se trata de potenciar el llamado turismo de salud y de bienestar, centros asistenciales, clínicas de reposo, parques de atracciones, parques temáticos y centros de alto rendimiento deportivo. Fundando o centrándonos, por poner un ejemplo, en estos últimos que he mencionado, fácilmente podemos hacernos una idea de que en la medida en la cual se realicen estas actividades que van a ser nuevas, que se van a producir por primera vez en Canarias, me refiero a las que vengan de fuera y se instalen, fíjense los efectos benéficos en la economía del archipiélago y sobre todo en la creación de empleo de la que está tan necesitada nuestras islas. También se producen cambios en la misma línea de ampliar en cuanto al lugar donde se pueden instalar la llamada CEC industrial. En la regulación vigente hasta finales del año pasado, se venía a prever que las empresas dedicadas a la producción, transformación, manipulación o comercialización de mercancías podían situarse en el ámbito de la CEC, en una lista que aparece, pero no podían situarse en cualquier lugar del territorio canario, sino que tenían que instalarse necesariamente en determinadas zonas, áreas restringidas, aquí en Gran Canaria, por ejemplo, en el Semadal, en Larinaga, determinadas zonas que estaban perfectamente delimitadas. Había un cupo máximo de hectáreas por isla en una interpretación que posteriormente se hizo de la normativa. Esto desaparece en la nueva normativa. Por lo tanto, hay aquí un cambio importante. Más un cambio que, en mi opinión, va a producir efectos si no lo ha producido ya en estos días, ya mismo. ¿Por qué motivo? Porque aquellas empresas que hasta ahora estaban en el ámbito de la CEC, pero tenían que hacerlo en esas zonas acotadas, ya mismo pueden desplazarse y salir fuera. Esos obstáculos que existían antes y que se habían puesto en relieve desde hace ya bastante tiempo, de las dificultades por las limitaciones del suelo en esas zonas y sus precios elevados, van a desaparecer. Y en consecuencia, también desde esta perspectiva se va a producir un aumento, desde mi punto de vista, en la actividad económica que va a estar bajo el ámbito de la CEC y los efectos benéficos que eso puede traer consigo. Y todavía se produce más esa potenciación del instrumento fiscal si nos fijamos en el incentivo, en el beneficio fiscal mismo. Es decir, en el que consiste el régimen de baja tributación, que es el principal atractivo desde el punto fiscal de este régimen de la Zona Especial Canaria. Aquí hay cambios importantes. El principal incentivo o beneficio fiscal, como es bien sabido, posiblemente es
una bajísima tributación en el impuesto sobre sociedades. Se tributa al 4%. Por tanto, nos encontramos que los beneficios empresariales que se sitúen en el ámbito de la CEC, derivados de actividades CEC, dentro del ámbito geográfico de la CEC, tributan efectivamente al 4%. Esto no cambia, esto sigue igual. Ahora bien, se producen cambios en dos aspectos concretos. Por un lado, porque se va a posibilitar, en los términos que voy a decir a continuación, que un mayor ámbito de esos beneficios empresariales tributen a ese tipo reducido, porque antes no podían ser todos. Y por otro lado, porque se va a suprimir un problema que se producía o una dificultad que tenían los socios residentes en España cuando recibían dividendos, beneficios de entidades CEC. Me explico. En el régimen vigente, hasta final del año pasado, se venía a prever que los beneficios derivados de actividades CEC tributaban efectivamente a ese tipo de gravamen reducido. Pero tenía ciertos límites máximos. Es decir, una entidad que tuviera unos beneficios muy elevados, aunque todos derivaban de actividades CEC y se situaran en Canarias esos beneficios, no todos ellos podían disfrutar del tipo reducido del 4%, sino que existían unos límites máximos. La normativa, sin entrar en el detalle, venía a prever unas cuantías máximas en función del tipo de actividad de que se tratara. Las actividades industriales tenían unos límites más altos, podían beneficiarse en más medida que las actividades de servicios, y dentro de cada uno de estos grupos se incrementaba la posibilidad del beneficio fiscal en función de la mayor o menor creación de empleo. Si bien es cierto que se preveían tramos de empleo, así entre 3 y 8 trabajadores se preveía un límite máximo de base imponible, unos tramos. ¿Qué es lo que ha hecho la reforma? Pues bien, la idea fundamental que nos debe quedar claro, en mi opinión, es que se aumentan esos límites y en algún caso incluso se hacen desaparecer. ¿Por qué? Porque en primer lugar se viene a establecer unos límites que son uniformes a todas las actividades económicas. Desde esa perspectiva, todo hay que decirlo, las actividades de servicios han sido las más beneficiadas porque antes tenían los límites más bajos. Ahora se equiparan todas las actividades en cuanto a los límites. En segundo lugar, se viene a establecer, mire, aquellas entidades que cubran el empleo mínimo exigido por la normativa. En Gran Canaria, por ejemplo, 5 empleos. Se aplican como límite máximo, los beneficios como máximo que se pueden aplicar el régimen fiscal del 4% son 1.800.000 euros. Pero por cada empleo que cree, subimos 500.000 euros más de posibilidad de beneficio fiscal. Con lo cual existe, lo cual no había antes, un incentivo para la creación de un empleo en la medida en la cual el beneficio fiscal va a ser mayor. Y si llegamos a los 50 empleos, a partir de ahí se eliminan las bases, los límites de la base imponible. Sin perjuicio de que se siguen aplicando, pero esto no es algo exclusivo de la CEC, sino de todos los beneficios fiscales del REF, unos límites generales de las ayudas del Estado. Para que vean un ejemplo, una actividad industrial que se situara en Gran Canaria con 10 trabajadores, el límite de base imponible, es decir, la cantidad máxima del beneficio empresarial que podía tributar al 4%, en el régimen anterior era 2.400.000 euros. Ahora pasa a 4.300.000, casi lo duplica. Y una actividad de servicios, por ejemplo, de asesoramiento empresarial, que tenían los límites más bajos, también de 10 trabajadores, en el régimen anterior 1.500.000 como máximo, ahora pasa a un 4.300.000. Casi se triplica. En definitiva, mayor beneficio fiscal, mayor incentivo, por tanto, a la introducción en Canarias a través del régimen CEC. Y muchos de los grandes proyectos empresariales en este contexto, que ya se habían acercado a la CEC, interesada por los beneficios fiscales aquí, y que habían dado marcha atrás precisamente por esos límites de base imponible, ahora ya no los van a tener. Y también se produce el cambio, para terminar el régimen fiscal, en lo relativo al tratamiento de la doble imposición. Sin entrar en mayores detalles, en el régimen anterior, cuando un socio, persona jurídica residente en España, constituía una sociedad CEC, en tanto socio aportaba, tributaba en sede de entidad CEC, por supuesto, al 4% en cuanto a los beneficios derivados de actividades en el ámbito de la CEC. Ahí efectivamente existe un régimen de baja tributación. Pero desde el momento en el cual esa sociedad CEC repartiera dividendos derivados de esos beneficios al socio residente en España, tributaba en sede de socio al régimen general del impuesto sobre sociedades aplicable a ese socio, y además no podía aplicar el régimen de corrección de la doble imposición de dividendos. Existía una excepción para el reparto de dividendos procedentes de beneficios de entidades CEC que habían tributado al 4%. Esta restricción para las entidades CEC
desaparece con la nueva ley del impuesto sobre sociedades. Y en consecuencia no va a tener el socio residente en España, persona jurídica, ese problema que podía solventarse a través de un mecanismo de planificación fiscal, pero en cualquier caso ya no tiene que acudir a ese mecanismo de planificación fiscal. En conclusión, en relación con la CEC, desde mi punto de vista, creo que tiene que razón la exposición de motivos del Real Decreto Ley que ha introducido la reforma, cuando dice que en este ámbito de la CEC nos encontramos con modificaciones relevantes con el fin de impulsar el logro del objetivo fundamental del régimen, desarrollo económico y social y diversificación de la economía productiva del archipiélago, a través o en las mejores condiciones posibles. Porque las mejores condiciones es que las sucursales puedan estilarse en el ámbito de la CEC, que haya más actividades económicas en el ámbito de la CEC, que las actividades industriales puedan situarse en cualquier parte del territorio canario y que el beneficio fiscal tenga, o incluso en algún caso, tengan menores límites de base imponible de beneficiariedad o en algún caso incluso no lo tenga. Paso a continuación al análisis, también muy sintético, de la deducción por inversiones en África Occidental. Y lo voy a hacer desde una doble perspectiva: fundamento y contenido básico. Es bien conocido el amplio debate social, económico y político que se produjo ya desde hace bastante tiempo acerca de la posibilidad que en su momento se planteaba, se fue planteando por distintas instancias, de que los beneficios fiscales del REF canario, el REF, en definitiva, pudiera utilizarse para inversiones en África. Pues bien, sin entrar ahora en ese debate, por supuesto, sí que lo cierto es que finalmente se ha reconocido en la regulación normativa. Y al menos sí que debemos plantearnos su fundamento. Y su fundamento no hay que buscarlo en el derecho interno, hay que buscarlo en el derecho de la Unión Europea, en mi opinión. Porque en definitiva, esa utilización de los beneficios fiscales canarios por inversiones en África, en los términos que voy a decir, han de situarse en esa nueva estrategia de la Unión Europea que se ha considerado el nuevo paradigma en relación con el tratamiento de las regiones ultraperiféricas. Porque se trata de impulsar sus aspectos fundamentales, sus puntos fuertes, como factor impulsor de su desarrollo económico, y no tanto pensando en los aspectos negativos de cobertura de sobrecostes, compensación de sobrecostes, etc. En definitiva, se viene a decir en algunos de estos documentos que las RUP, las regiones ultraperiféricas, Canarias entre ellas, son una avanzadilla de Europa en el mundo, y en consecuencia hay que fomentar las relaciones de vecindad con esas regiones ultraperiféricas, con los países cercanos, y en este caso Canarias con África. Esta es otra explicación que debe encontrarse en relación con este nuevo beneficio fiscal. ¿Y en qué consiste el mismo? Dicho también de forma sencilla, pues bien, en mi opinión podría identificarse diciendo lo siguiente: es un beneficio fiscal que está pensando en África, pero que no deja de pensar en Canarias, y consiste en un beneficio fiscal propio y diferente al resto. Me explico. Es un beneficio fiscal que efectivamente está pensando en África. Se trata de fomentar, de incentivar, es el objeto del régimen fiscal favorable, de la deducción que vamos a ver enseguida, la constitución de filiales o establecimientos permanentes en determinados territorios de la África Occidental, Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Cabo Verde. También está pensando en África cuando se exige una permanencia de la inversión en 3 años, que no es una inversión puntual, sino permanezca al menos 3 años. Y se mira también en África o África cuando se exige que esa nueva sociedad que se crea, o ese nuevo establecimiento que se crea, inicie la actividad económica en el plazo de 1 año desde que se realiza la inversión. Pero el beneficio fiscal no solo mira a África, mira también a Canarias. ¿Y por qué mira a Canarias? Porque por un lado se exige que esa sociedad filial que se crea en África ha de tener un control por parte de residentes canarias, con sujetos con domicilio social en Canarias, domicilio fiscal en Canarias. Se exige al menos un porcentaje de participación del 50% de entidades con domicilios fiscales en Canarias. Se exige también, y por eso también se está pensando en Canarias, esta es la compensación en cierto sentido que se ha puesto en el incentivo en relación con la inversión en África, se exige el aumento de empleo en la entidad que quiere aplicar la deducción. Se exige un incremento de la plantilla media de dicha entidad en el ejercicio en el cual se inicia la actividad económica en África, que es cuando se aplica la deducción, y se ha de mantener ese incremento de la plantilla media durante 3 años. Por tanto, el empleo sigue estando también de protagonista, no solo en la FEC, también en la RIC, como luego se verá, sino también en esta deducción por inversiones en África. ¿Y en qué consiste el beneficio fiscal? Es una deducción autónoma e independiente. Se ha dejado a un lado esas otras posibilidades que se plantearon de utilizar la RIC
para inversión en África o la deducción para inversiones en Canarias, sino que se ha creado un instrumento fiscal autónomo y distinto, instrumento fiscal que se aplica en el periodo en el cual se inicia la actividad económica en África y consiste en una deducción en la cuota del 15 o del 10% según estemos ante una empresa pequeña o mediana en los términos de la Unión Europea. Concluyo ya. En la reforma del REF, yo he puesto un par de ejemplos, nos encontramos con el establecimiento de nuevos beneficios fiscales que desde cierta perspectiva, desde luego la CEC lo es, creo que son beneficios fiscales de gran relevancia y que por tanto tienen posibilidades de éxito. De todas maneras el tiempo lo dirá si efectivamente se acogen estos beneficios fiscales por parte de los potenciales destinatarios de los mismos y también el tiempo nos dirá si se plantean más o menos problemas en la aplicación e interpretación de las normas reguladoras, aspectos en los cuales lógicamente yo no he podido entrar, y un aspecto que quizá puede dar por lo menos algún problema en el futuro, o al menos algo que debemos plantearnos es eventuales problemas de control tributario en África, es decir, un reto que va a tener la Administración Tributaria Española, la Agencia Tributaria, efectivamente no solo comprobar Canarias, sino también comprobar en África. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el doctor Salvador Miranda va a hablar sobre las novedades en la Reserva de Inversiones en Canarias. De nuevo por aquí en este formato de charlas breves, que creemos que hay algo que es difícil siempre de captar, pero si se dice breve, pues pensamos que alguna idea se pueden llevar de aquí de lo que pretendemos comentar. El área principal de investigación mía, que duda cabe, que es la Reserva para Inversiones. Por las tardes yo me dedico a estudiar. Primero tengo que estudiar lo de la Reserva para Inversiones y luego cuando me canso me dedico a la historia. Indudablemente estoy deseando cansarme para dedicarme a la historia. La historia es como un hobby y la verdad es que disfruto. Hay días que la tarde me la paso entera con historia y voy avanzando. Pero la Reserva para Inversiones es mi campo de trabajo, mi campo de investigación y sobre él voy a decirles una serie de cosas también con carácter muy sintético, con carácter muy breve. Lo primero, respecto a la SEC, observamos antes que se hablaba de una reforma estructural de la SEC, una reforma importante. Respecto a la RIC, no. Aquí no hay reforma estructural, no hay cambios importantes, ni tan siquiera hay innovación. Estamos hablando de una pequeña adaptación de la normativa que teníamos antes y que se ha corregido ahora. Y tenemos un punto claro de base, lo que se pudo haber hecho en el 2007 y no se hizo. Repito, lo que se pudo haber hecho y no se hizo. Luego, lo más que estamos consiguiendo es retroceder 7 años atrás. Retroceder al principio de la crisis, 2007. Rectificar es de sabio, al menos el legislador lo ha corregido, pero si nos hubiesen hecho caso, la mayoría, el 90% de lo que se reforma ahora, lo hubiésemos tenido ya en el año 2007. Al no ser un cambio estructural, ya me he referido a él, al tener un punto básico, lo que se pudo haber hecho en el año 2007. Y me queda algo que es el tema de la innovación. Y lo que pretendíamos nosotros, los que nos dedicamos, los que estudiamos nuestro régimen económico y fiscal, lo que pretendíamos en esta reforma era algo más. ¿Por qué? Porque teníamos tiempo suficiente. En esta reforma se ha prorrogado un año. Desde el año 2012, julio de 2012, nosotros entregamos el informe del Consejo Social, lo entregamos al Gobierno de Canarias. Hemos tenido desde ese momento hasta diciembre de 2014
2 años y pico para conseguir lo que queríamos. Sin embargo, no lo hemos hecho. La sociedad canaria que quería un cambio, y ese cambio que se notase en los trabajadores, se notase en el ciudadano en general. Por eso, muchas de las ideas que nosotros teníamos eran innovadoras. Queríamos, por ejemplo, que muchos de los beneficios que están en la reserva para inversiones se pudiese acoger cualquier ciudadano de la calle, cualquier persona que pudiese invertir en una herramienta tan fácil como los bonos del Cabildo, los bonos de la comunidad autónoma. Si alguien tiene capacidad para invertir, para ahorrar, ¿por qué no podría beneficiarse de ese objetivo? Y así conseguimos un elemento mixto. Eso fue en una comisión que hicimos con la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, muchos de los miembros que están hoy en el comité científico, y dimos unas ideas innovadoras que no se han incorporado en esta reforma. Si bien he de decir algo que quede muy claro, todos los aspectos en general y todos uno por uno de lo que se ha hecho con la RIC son aspectos positivos. No ha ido nada en contra. Todos son aspectos positivos, pero repito, aspectos que se pudieron haber logrado en 2007 y el legislador se empeñó en que no. Y un denominador común a todas las reformas: el ostracismo total ante los debates. Sencillamente no hay debate. Nos enteramos por el BOE de que ha salido el REF. Y ustedes dirán, está bien que muchos de ustedes que están al margen se enteren por el BOE, pero ¿cómo los estudiosos de esta materia nos podemos enterar por el Boletín Oficial del Estado? No tiene lógica alguna. Las propuestas se reciben, pero lo que no nos informan de qué es lo que se va incorporando y cuáles son los motivos por los que no se incorpora lo que hemos dicho. Pues bien, de los 13 puntos que conforman la reforma, yo no les voy a hablar de todos, les voy a poner unos simples ejemplos. Y el primer ejemplo es lo que significa la dotación. Y la dotación no es más que el compromiso del empresario de invertir en Canarias. Solo por ese compromiso el empresario tiene una deducción importante en su impuesto. Luego, a la sociedad canaria, ¿qué es lo que le interesa? Que el compromiso sea grande o que el compromiso sea estrecho. A nosotros, los canarios, lo que nos interesa es que entre más compromiso de inversión haya, mejor. Pero no, en el año 2007 habían salido una serie de jurisprudencia del Tribunal Supremo que había recortado de una forma importante lo que la ley no señalaba, el beneficio susceptible de la RIC. De tal forma que si alguien vendía un terreno, un edificio en el que no realizaba una actividad económica, esa plusvalía no era susceptible de la RIC. Lo aclaró el Tribunal Supremo. La ley no decía absolutamente nada. Pero lo que hace el legislador en el año 2007 es acoger en la ley la restricción. Y pone, efectivamente, la RIC solo se puede dotar con el beneficio que se genera en elementos afectos a una actividad económica. Inmediatamente el compromiso se reduce. Si a eso le añadimos la existencia de la crisis económica, el compromiso de inversión en Canarias, que en el año 2006 fue de 2.700 millones, pasó por la crisis y por estas restricciones a simplemente 500 millones al año. Imagínense ustedes que entre menos se invierta en Canarias y en más se perjudica es la sociedad canaria. El acierto que ha tenido el legislador es reconocer ahora que hemos de ampliar ese compromiso de inversión, abriéndolo al beneficio susceptible a cualquier tipo de beneficio, entre ellos el de la enajenación de elementos no afectos a una actividad económica. El compromiso de inversión, que es la dotación, se materializa en una inversión. Y en esas inversiones hay nuevos 12 supuestos que o bien se reforman o bien se incorporan. La mayoría de estos nuevos supuestos son también elementos
que pudimos haber incorporado en el año 2007 y no lo hicimos. Y voy a ponerles 3 ejemplos. Lo primero, un aspecto muy positivo, y es el de invertir en instrumentos financieros. Hasta ahora habíamos ideado unos mecanismos muy complicados. El único que salió adelante fue el proyecto que llevamos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el proyecto RIC Universidad, de edificar un edificio con fondos RIC. Un precioso edificio que tenemos junto al rectorado y que se ha utilizado ya desde hace bastantes años y que fue hecho con fondos RIC. De resto, era muy difícil, pero dificilísimo, invertir con fondos RIC en proyectos que fuesen de importante calado. Ahora se consigue a través de los instrumentos financieros de cualquier tipo que saque la banca. Las entidades de crédito pueden sacar este instrumento y lo único que hace falta es que el proyecto de inversión que financien esté avalado, reconocido por carácter previo por el gobierno de Canarias, y segundo, que también la agencia tributaria esté conforme con ese proyecto, con lo cual se gana en seguridad jurídica. Lo que hace falta indudablemente es qué tipo de convenio va a hacer el gobierno de Canarias para que la banca se inmiscuya en estos proyectos. Pues va alguien con un proyecto pequeño de 10 millones de euros, la banca dice: a mí 10 millones de euros es que no me merece la pena ni trabajar. Pero ahí es el gobierno de Canarias el que tiene que llegar a convenios con las entidades financieras que estén y cooperen en Canarias para que esto sea operativo. Esta medida es positiva y en esta medida es en la que yo quería avanzar. ¿Por qué un trabajador que tenga capacidad de ahorro no puede coger, aunque sea 1.000 euros de este instrumento financiero, y rebajar su impuesto sobre la renta a persona física? Por eso queríamos ampliar el ámbito de los beneficios, no solo a los empresarios, que indudablemente son los que van a fomentar la inversión, sino a cualquier ciudadano que con su ahorro fomente la inversión. La segunda idea, ahí insisto en lo que antes dijo mi compañero el doctor Sánchez Blasque sobre la creación de empleo. Este es el objetivo fundamental. La zona SEC se expande a través de la creación de empleo y la RIC exactamente igual. Hay ahora una posibilidad que también pudimos haber tenido en el año 2007, pero no se hizo así, de materializar directamente la RIC en puestos de trabajo, sin estar ligado a una inversión inicial. Antes, las empresas tenían que realizar una inversión importante y luego les servía también los puestos de trabajo. Ahora directamente se puede invertir en puestos de trabajo. Y como el paro es una obsesión que tenemos en esta sociedad, es nuestro principal problema, lo que se pretende es que salga el mayor número de gente del paro, con lo cual se limita la inversión de la RIC en puestos de trabajo a 36.000 euros al año. Alguien contrata a una persona que es un fuera de serie y gana 100.000 euros, lo único que le va a servir al empresario son 36.000 euros. Con lo cual, lo que se van indudablemente a beneficiarse son trabajadores no súper especializados, sino sueldos normales. El tercer ejemplo que quería ponerles es el tema de la rehabilitación. Ahí estamos todos de acuerdo en que la rehabilitación es importantísima. En la reforma del año 2007 existía un límite en la rehabilitación. Tenían que estar los establecimientos turísticos en un área turística en declive. Cuando nosotros veíamos ya en el 2007 y 2008 que lo que estaba en declive era toda Canarias. Pues ahora el legislador reconoce su error y la rehabilitación se puede hacer en cualquier lugar, no solo en las áreas en declive, San Agustín, Puerto de la Cruz en Tenerife, sino en cualquier lugar, tanto en la actividad turística como en la actividad comercial. Si alguien quiere renovar una tienda en la calle Triana, lo puede hacer, pero también si alguien quiere comprar una tienda vieja en Triana y renovarla, le va a servir el suelo y toda la obra que va a dedicar a esa rehabilitación. Esto es un hito importante y esto puede fomentar la rehabilitación, la construcción y la generación de empleo en Canarias.
Y finalmente, una cuestión técnica en la que hay una mejora evidente, que es la sustitución de bienes del activo. Cuando alguien materializa su compromiso de inversión en un elemento, imagínense en una grúa, esa grúa tiene que estar 5 años en funcionamiento. ¿Qué ocurre si al 4.º año la grúa se rompe? Que a lo mejor el empresario lo que necesita es comprar una nueva grúa. Pero la RIC antigua no lo permitía, porque se exigían 5 años. Y se permitía así que en el año 5.º, se rompe la grúa en el año 4, faltaba un año, se permitía que se comprase una nueva grúa. Pero esa nueva grúa no servía para ninguna RIC, no servía para una nueva RIC. Ahora, el cambio técnico que se hace es importante. Se permite la sustitución de un elemento por su valor neto contable. En el 4.º año una grúa vale, del punto de vista contable, casi nada. Luego la nueva grúa servirá para una nueva RIC, con lo cual también el empresario y la sociedad en general se benefician. Abordo ya las conclusiones con estos 4 ejemplos que he puesto, y la conclusión principal es que la RIC no ha existido una reforma estructural, sino se han retocado aspectos muy parciales. Segundo, que no ha habido innovación, no se ha incorporado lo que los agentes económicos queríamos que se incorporase, un mayor revulsivo social respecto a las inversiones de la RIC, a la posibilidad de que se acogiesen más personas a este tipo de incentivo, pero en tercer lugar también tenemos que ser conscientes de que todas las medidas, una por una y en su conjunto, son positivas. Con esto creemos que vamos a tener un desarrollo importante de la creación de empleo, pero para ello nos falta otra pata importante, la parte económica del REF. Los políticos nos han dividido el REF en 2 partes, cuando el REF es solo uno y al servicio de la sociedad. Señores, muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, la última, que se trata sobre las omisiones en la reforma del REF por el doctor don José Andrés Dorta Velázquez, y a continuación habrá un coloquio. Buenas noches, perdone que estoy acatarrado. Me corresponde, quizás no va con mi forma de ser hablar de lo negativo, mi forma de ser hablar de lo positivo, pero me han encomendado hablar sobre las omisiones. Haré una pequeña referencia histórica, ya que la historia, hay mucha, digamos, historia para los economistas y demasiada economía para los historiadores en el régimen económico y fiscal. Quizás por eso es oportuno que haya distintas disciplinas en la cátedra. El REF es evolutivo, por eso, como se llamaba Lothar, siempre nos da un sentimiento de insatisfacción. Hemos situado en 1507 el principio del REF, y se impone un hecho que todavía se percibe, es un pilar básico del REF, y es la baja imposición. Todos nosotros somos conscientes de que pagamos un IJIC, aunque sea el 7%, muy distinto al que se paga en Península. Eso es, digamos, procede de la historia. El artículo 2 de nuestro REF se fundamenta en las libertades comerciales. Los canarios nos gustan las libertades comerciales, las actividades económicas nos lo exigen. ¿Por qué? Porque en estos siglos se puso de manifiesto un hecho de una economía de subsistencia con una economía fundamentada en productos, en exportación, pero de alta calidad. Quisiera resaltar este tema. Siempre hemos querido caña de azúcar de alta calidad, había normas específicas. Hoy en día, no solo en el vino, si lo percibimos en el plátano, yo que soy hijo de agricultor, recuerdo al que marcaba la Super Extra, y siempre me extrañaba a mí que era eso de Super Extra, era la máxima calidad en aquel momento
del plátano, que actualmente sigue existiendo, y hoy lo hablamos también del turismo. Si queremos ser competitivos en el ámbito internacional, debemos apostar por la calidad. Pero esto se va, digamos, enraizando en el REF. Es otro pilar básico del REF. El librecampismo por sí solo, todos recordamos los Puerto Francos de Bravo Murillo, pero fue insuficiente cuando cambió la economía. Desde 1700 a la actualidad la economía no crecía más de un 1%, no nos engañemos. El gran cambio se produjo en el siglo XX y por primera vez en el año 1972 surge la palabra de régimen económico y fiscal de Canarias, aprobado el 20 de julio a la 1:15, y además por unanimidad, y salió en la prensa, ese es el artículo de prensa de aquella época, y la gente estaba muy contenta de ese régimen económico. Hemos pasado por una transición en los años 80 de cómo debía atarse la Unión Europea, digo, Canarias a la Unión Europea. Al final llegamos a un acuerdo de cómo integrarnos, supuso un cambio del REF, pero rápidamente en 1994 y 96 comienza a implantarse dos pilares adicionales del REF, que son las medidas económicas, partidas presupuestarias en los presupuestos generales del Estado para sufragar los costes de la lejanía y la fragmentación de nuestro territorio. Y también, como no, comienza a hablarse de unas singularidades específicas en las rentas empresariales, única y exclusivamente en las rentas empresariales. Esa insatisfacción se puso de manifiesto, siempre ha existido, y ha habido, digamos, después pequeñas modificaciones a través de los presupuestos generales del Estado, de las leyes de acompañamiento, como surgió en 2003 y en 2004. Y luego estamos los dos acontecimientos presentes que tenemos más actuales, que fue la reforma que se hizo en 2006 y la reforma que se hizo actualmente en diciembre de 2014. ¿Cuál es la diferencia, en mi opinión? En 2006 habíamos pasado una década que en mi opinión es una anomalía histórica. Nunca habíamos crecido como crecimos del 96 al 2006, nunca en la historia. Y probablemente a lo mejor tampoco lo volvamos a ver. Eso significa que el legislador tenía en la mente una forma de pensar distinta que la que tiene en la actualidad, que por ejemplo está en crisis y lógicamente está más preocupado por temas como el empleo, que eso se traslada posteriormente en la legislación. En definitiva, en ese proceso evolutivo, que como nos señala el Tribunal Constitucional, nos lo ha recordado los canarios, es finalista, se puede medir, se puede evaluar, no hay muchos estudios al respecto, es heterogéneo, no solo son medidas tributarias, no solo son medidas de la tributación directa, también la indirecta, y además es evolutivo, siempre está en constante movimiento y en constante cambio. En ese sentido, nosotros ahora no es el mapa que puse al principio, pero digamos esa cartografía en cierta medida viene, nos identificamos cuando vemos mapas del pasado, nos identificamos y observamos que también puede ser Canarias. En definitiva, tenemos 4 pilares básicos del REF, ahora se ha movido uno de los pilares, pero yo quisiera poner, nunca mejor dicho, sobre la mesa otro aspecto muy relevante del régimen económico y fiscal, que es el federalismo fiscal. Y en dos direcciones. Federalismo fiscal, ¿cómo se va a encajar el régimen económico y fiscal de Canarias en la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, separado lógicamente los regímenes forales de Navarra y el País Vasco, porque lo que nos pueden dar por una mano nos lo pueden quitar por otra? Y en segundo lugar, ¿cómo encajar el federalismo interno? Si estamos discutiendo las competencias en las 3 administraciones de la comunidad autónoma, entre la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos, también hay que establecer criterios distintos para la distribución del bloque de financiación del régimen económico y fiscal. Esas serán discusiones probablemente de los próximos años. En cuanto a la imposición indirecta, ya la reforma en cierta medida se ha hecho, pero ha pasado desapercibida. En 2009 se nos dio competencia a Canarias para poder regular las exenciones interiores tanto en el IJIC como en el AYEM y los tipos de gravamen. Todos recordamos cuando se modificó el tipo impositivo del 5 al 7%. Esto lo recordamos porque solo hace 2 años. Es un hito
en la historia de la autonomía financiera. Ahora sí tenemos competencia. De hecho, se ha plasmado en la Ley 4/2012 que por una necesidad de estabilidad presupuestaria para mantener los servicios públicos esenciales, educación, sanidad y servicios sociales, pues la comunidad autónoma hizo una modificación radical en esa ley, cambiando no solo, digamos, los incentivos del REF, sino las tasas, los impuestos propios, los impuestos cedidos, etc. Quisiera también resaltar que tampoco ha trascendido a la sociedad cuáles son los argumentos, ni siquiera se ha discutido con suficiente, digamos, intensidad, cuáles son los argumentos para las exenciones y los tipos impositivos. Y esto me recuerda a aquella frase del premio Nobel James Mirrlees, que señalaba que a los legisladores británicos no les gustaba que los súbditos comieran pasteles, pero sí bizcochos. ¿Por qué? Porque el tipo impositivo de los pasteles era más alto que el de los bizcochos. Simplemente había que ponerlo en chocolate y cambiaba el tipo impositivo. Lo mismo ocurrió en Canarias con el pan común estaba al 0 y el pan para celíacos estaba al tipo reducido hasta 2012. O pasa en la actualidad con los libros en papel están al tipo 0 y los libros en formato electrónico están al tipo general. Es decir, falta una discusión económica, legal, etcétera, de estos temas. Esa discusión se debe hacer por 4 criterios, decimos los economistas. Por equidad, no es el mejor instrumento para establecer redistribución de riqueza los impuestos indirectos, sino los impuestos lógicamente directos. Por eficiencia, nunca se deben afectar factores productivos para lograr la mayor eficiencia de las empresas. Por externalidad, si realmente queremos que el medio ambiente debemos protegerlo, por todo aquello que afecta al medio ambiente debe tener los tipos incrementados. Y si realmente creemos que todo aquello que afecte a la internalidad, a la salud de las personas, debería también tener los tipos más incrementados, como pasa con el cigarro. Rector, de la importancia que tiene un documento tan importante para que el desarrollo de nuestras islas, y que por unas razones o por otras, pues cuando no nos hemos quedado cortos, largo nunca, y nunca satisfecho. Y sobre todo, el desconocimiento que hay para mucha gente de lo que es el REF. El REF es para 4 señores, que son los que se benefician, la verdad, como acaban de decir. Cuando este tema fue planteado en el círculo, que el círculo ya tenía, quería ver la forma de poder desarrollar este tema y de darlo a conocer más, y cuando esto se nos planteó, pues el tema fue bastante rápido y por un consenso total y absoluto tomamos la decisión de apostar por esta cátedra del REF, después de recibir, por supuesto, las diferentes explicaciones y sobre todo, aparte de don Lothar Siemens como miembro del círculo, por don Salvador, que nos expuso muchas cosas, pero pues en líneas generales nosotros teníamos en la mente el apostar por el REF, y esta es la mejor vía que podemos tener a través de nuestra universidad, de apostar por esta cátedra. Y es la razón por la cual el círculo de empresarios tomó esa decisión. Y ya no es por tan solo por lo que se puede hacer por el REF, mejorar, etcétera, sino hicimos mucho hincapié en el conocimiento que se debe trasladar a la ciudadanía, y que la universidad es un lugar de conexión cara al exterior. Es decir, que hoy o ayer le pregunta a un estudiante, ¿qué te digo? Mucha gente de la sociedad civil, ¿qué es el REF? ¿Y esto qué? ¿Y para qué es el REF? El REF es un tema para 4. No conocen. Entonces, el no conocimiento del REF significa y trae consigo, pues bueno, el que no se le saque partida, no se defienda como debe defenderse y no se saque los objetivos para los cuales el REF ha sido reconocido como documento excepcional para las Islas Canarias. Para nosotros es una gran satisfacción el tener la oportunidad vía la universidad
de apostar por esta cátedra en el convencimiento. Se tergiversa, se queda cojo, en fin, no es satisfactorio, nunca ha sido satisfactorio. Ahora pues ha salido una nueva ley del régimen económico fiscal y también hemos llegado tarde, porque yo creo que no hemos sabido plantear desde una masa importante qué REF queremos. Siempre los hacen los políticos y tenemos que tragarnos lo que hacen ellos y después hay grupúsculos que dicen queremos esto así, queremos esto así. No es satisfactorio lo que estamos haciendo. Yo por eso ya hace pues, 1 año y pico con Salvador formamos un grupo de sabios de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas para plantear por lo menos algunos aspectos del REF que pudieran servir para financiar los proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad de Las Palmas. Y se hicieron unas propuestas que fueron bien acogidas incluso por el Parlamento de Canarias, pero después yo no sé, Salvador, qué deriva ha tenido toda aquella cosa tan inteligente que hicimos, ¿verdad? Si realmente se ha recogido, se ha tergiversado, se ha recortado. Lo cierto es que el REF ahora sale incompleto, porque sale la parte económica y fiscal están separadas, sale una sí, otra no. En fin, este desorden hace pensar que lo que tenemos que hacer ahora desde la universidad, que es nuestra máxima potencia intelectual de Canarias, y desde el empresariado, tenemos que hacer un esfuerzo, no pensando ahora, sino pensando en el año 20 o en el año 25, definir un REF definitivo para Canarias, es decir, esto es lo que queremos, pero bien pensado. Y eso, yo creo que eso es uno de los objetivos de la cátedra, al mismo tiempo que concienciar a todos los estudiantes y a los profesores de lo que es el REF, porque es que mucha gente no sabe lo que es eso. Y eso, como dije desde el principio, es una cosa importantísima. Yo no digo nada más, sino que ceda el presidente la palabra a las personas que van a actuar esta noche y a ver si esto puede ser un punto de arranque, esta cátedra, que me parece importantísima y me alegro que el círculo empresario al que yo pertenezco haya tenido la valentía de querer apoyarla. Bueno, será la herramienta que realmente sirva de palanca para cambiar el devenir de este proyecto. Muchas gracias. Tiene la palabra don Germán Suárez, presidente del Círculo Empresario. Buenas noches a todos, señoras y señores. Vamos a ver, como presidente del Círculo de Empresarios, esta idea de tener un mayor conocimiento, una mayor expansión de lo que es el REF, como ya dijo el señor Lothar Siemens, con un equipo de especialistas que se ha creado con el nombre de la cátedra el régimen económico fiscal entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Círculo de Empresarios, en un ejercicio de importantísima responsabilidad social corporativa. El director de la cátedra, don Salvador Miranda, es la persona que ha dirigido este coloquio y esta jornada, que yo le agradezco en nombre de la Real Sociedad Económica muchísimo todo lo que hace por nosotros, puesto que aparte de dirigir este coloquio sobre el régimen económico fiscal, ha escrito la historia de la Real Sociedad Económica durante el siglo XIX en su condición de historiador y está muy vinculado a nosotros, así que le agradezco muchísimo haber organizado este acto en la Real Sociedad Económica. También se lo agradezco, por supuesto, al rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que me acompaña, al presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Lothar Siemens, que también está con nosotros en esta mesa, y al presidente del Círculo de Empresarios, don Germán Suárez, que también se sienta con nosotros, y don Salvador Miranda. Y a continuación le voy a dar la palabra al rector para que nos diga unas palabras. Muchas gracias, muy buenas noches, señoras y señores. Simplemente, en primer lugar, pues agradecer a la Real Sociedad Económica, amigos del país, de Gran Canaria, el que nos acoge para tratar un tema que yo creo que en estos momentos es de enorme interés e importancia para nuestras islas y para nuestro futuro.
Las cátedras de mecenazgo son una fórmula que en estos momentos, una de las pocas fórmulas de mecenazgo que tenemos en estos momentos en España. La existencia en este caso de un grupo empresarial, de una organización empresarial como es el Círculo Empresario, ha considerado que puede aportar unos fondos para poder desarrollar en la universidad una actividad universitaria dedicada a un tema concreto. La universidad dispone de un conjunto de cátedras de mecenazgo, desde cátedras UNESCO, son subvencionadas evidentemente por la UNESCO, hasta cátedras financiadas, patrocinadas por distintas empresas e instituciones. Para nosotros es una verdadera satisfacción el que tengamos esta cátedra del REF, primero por lo que significa, porque hacemos partícipe a la universidad y a los universitarios del estudio académico, de la investigación que se pueda abordar sobre el REF. Entendemos que ahora tenemos este REF, pero este REF hay que continuar trabajando. El trabajo que van a hacer va a ser un trabajo muy bueno, y que la universidad y todas las personas que van a involucrarse en esto son de un altísimo nivel, y porque estábamos convencidos sin lugar a dudas que era el lugar idóneo donde debíamos de apostar, y por eso lo hemos hecho y estamos bastante satisfechos. Aquí hay varios compañeros del Círculo de Empresarios que también, como todo el círculo, han tomado parte en esta decisión, porque fue una decisión consensuada totalmente y sin ningún tipo de duda al respecto. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. A continuación le voy a dar la palabra al doctor Salvador Miranda para que presente al comité científico de la cátedra y presentarle ahora de forma aparte. No tiene demasiado sentido, está más que presentado. Es un economista, es un especialista en derecho fiscal, es un historiador y en el anagrama de la cátedra pone cátedra del REF y abajo aparece una cifra, 1507. Es decir, es muy buena idea para la cátedra y buena idea para el trabajo que van a desarrollar de que sea historiador aparte de economista, porque no solamente el presente vale para comprender un régimen fiscal distinto que tiene Canarias, sino el pasado. Desde 1507 el Estado español le ha dado a Canarias un régimen fiscal diferente. Es decir, creo que hay unas posibilidades inmensas de un trabajo magnífico que no se había hecho nunca en Canarias, y estaremos pendientes de los resultados de ese fantástico trabajo. A continuación, don Salvador Miranda va a presentar a los miembros de la cátedra. Señor director de la Real Sociedad, rector magnífico de la universidad, dignísimas autoridades, amigos del país, señoras y señores. Es para nosotros un honor estar aquí en la presentación de esta cátedra a la que le hemos dedicado muchísimo tiempo y que pretendemos que sea un avance significativo en todas las investigaciones y en la innovación que esperamos conseguir en esta institución señera como es el régimen económico y fiscal de Canarias. Agradecer indudablemente al Círculo de Empresarios, al Consejo Social y sobre todo a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la oportunidad que nos brindan de haber hecho un equipo multidisciplinar completamente abierto y que estamos trabajando ya desde hace 2 meses. Trabajando sobre él, analizarlo y transferir a la sociedad todo lo que significa el REF. Pero también, por otro lado, al Círculo de Empresarios, porque es una de las fórmulas en las que nos estamos volviendo a encontrar la universidad y la empresa, una acción que en estos momentos en España es extremadamente débil y que en mayo pasado el desaparecido Emilio Botín hacía un reclamo a la sociedad diciendo que sin investigación no había futuro y que esa investigación tenía que ser una investigación entre todos y donde la sociedad, a través de su industria, a través de su empresa, tenía que participar. Por lo tanto, yo me siento como rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria enormemente satisfecho de que se haya conseguido esta cátedra, y sobre todo de los profesores que participan en ella y del profesor Salvador Miranda Calderín, que
es evidentemente un profesional, pero también es un hombre de la casa, puesto que sigue siendo profesor de la casa. Y hace un par de años el equipo de investigación que dirige el profesor Santiago de Luján y al que pertenece el profesor, el doctor Salvador Miranda Calderín, pues fue reconocido como uno de los grupos de excelencia de nuestra universidad. Por tanto, una satisfacción, y espero que hoy sea una presentación de esta cátedra y de lo que va a poder hacer, bueno, y de la participación abierta que esta cátedra va a tener con toda la sociedad. Así que muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, rector. El señor presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Lothar Siemens, tiene la palabra. Quiero decirles en primer lugar que el REF es una parte importantísima de nuestro fuero, de los canarios, y es una herramienta que beneficia a todos los canarios, a pesar de que desde ciertos sectores políticos se esté haciendo ver que solo es una cuestión de los empresarios, que solo favorece a los más pudientes. No es así. El REF es algo del que se benefician todos los canarios, y es algo por lo que estamos luchando desde hace muchísimos años, desde que se echó en marcha a principios de los años 70, Juan Pulido Castro, en el parlamento aquel que había en el régimen franquista, hasta las diversas modificaciones que ha habido. Yo he participado en diversos foros, más como oyente que como participante, porque no soy economista, pero en fin, he estado al lado de todos los protagonistas que han estado ideando el REF que queremos para Canarias, y lo que sí veo es que después de tantos años es algo que no se culmina nunca. Siempre sufre recortes,